Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Sofía Cas. El día de hoy quiero platicar de algo relativamente complicado. En esta ocasión quería platicarles de una experiencia que yo tuve cuando tenía 20 años, que ya tiene como 6, que empecé a vivir sola. Bueno, no como 5, tampoco. Me salí cerca a los 21 de mi casa por decisión propia, con la responsabilidad encima que eso conllevó, y quería contarles un poquito de esa experiencia. Entonces este video es como para platicarles de qué se necesita cuando te quieres independizar, porque hay muchas cosas que no sabemos hasta que lo experimentamos en carne propia, y no digo que es como la experiencia de todos, sino en mi experiencia muy personal, ¿no? Entonces, si tienen dudas me las dejan en los comentarios al final, y yo por lo pronto les platico como las prioridades de qué se necesita cuando te vas a independizar. Cuando uno se sale de su casa hay cosas que no prevé, principalmente como 2 o 3 temas en particular. Uno es como la comida, servicios y techo, que es donde uno renta. Otro es la limpieza y otro como las responsabilidades de tu propio tiempo, ¿no? El irse de casa obviamente representan muchas dudas e incógnitas sobre la marcha. Hay quienes tienen miedo de que no les alcance. Digo, yo me salí de mi casa con la fortuna de conseguir un trabajo, porque en general yo creo que cualquier persona con ganas de trabajar puede conseguir cualquier tipo de trabajo, ¿no? Vivimos ahora sí que en un lugar donde en todos los están ofreciendo contrataciones, desde meseros hasta ejecutivos de lo que sea. Entonces creo que todos tenemos oportunidad de trabajar. Entonces cuando uno se sale de casa, lo primordial pues es tener como ese sustento relativamente seguro. Y pues para quienes no están acostumbrados a esos gastos, de repente se va a empezar a venir como la ola de... Y hay que, eso que llega, el chequecito que va llegando, se va distribuyendo. A lo mejor si antes era todo para mí, y un poquito para la casa, ahora es todo para la casa y un poquito para mí, ¿no? Se hace esa transformación. Sobre la marcha me fui dando cuenta, por ejemplo, yo en aquel entonces me salí sin nada de muebles, más que con una cama y lo que yo creía indispensable. Y fue una temporada de comer puros enlatados, ¿no? Porque por no tener refrigerador y tampoco tenía trastes, luego lo descubrí sobre la marcha. Conseguí como trastes muy básicos y ya eso era como lo indispensable en aquel momento, y sobreviví una gran temporada con cosas enlatadas y cosas que no se echan a perder tan rápido, ¿no? Cuando uno todavía no tiene los recursos, porque en aquella ocasión tenía yo un trabajo donde me pagaban muy poco y trabajaba por mi propia cuenta, pintando, reciclando y poniéndonos en un mercado que se llamaba el Callejón Cultural. Todavía la fecha está ahí, pero ya no tenemos el espacio, ¿no? Digo, tenemos porque estaba yo en aquel entonces con unos amigos ahí. Yo me salí de mi casa con como casi nada, y les digo, me ocurrió eso sobre la marcha. No tenía yo refrigerador, entonces si yo en épocas de calor tenía sed y quería algo fresco, tenía yo una hielera nada más, y en esa hielera tenía que estar comprando hielos diario. No se debe de hacer así. No es lo ideal ni lo que yo les recomiendo, pero se puede hacer, ¿no? Digo, porque se vive y se experimenta y se sale adelante como siempre. Más adelante, obviamente me conseguí un mejor trabajo, las cosas mejoraron y empecé a notar prioridades distintas, como pues tenía que lavar mi ropa porque lavar la mano era muy cansado, y tenía que conseguir un refrigerador, ¿no? Para esos alimentos que yo quería que me duraran un poquito más. Otra cosa que ocurrió es, bueno, ya yo antes de conseguir ese trabajo de oficina con el que me estuve manteniendo, obviamente el gasto y lo de la renta era lo que tenía que asegurar primero. Son cosas que uno no piensa, porque en casa de los papás pues uno no paga renta, pero el tener que juntar el dinero de la renta es las cosas primordiales, ¿no? Primero el techo, luego la comida. Ya cubriendo esas, con cualquier trabajo realmente se puede seguir adelante, ya con los proyectos que uno tenga. Y luego ya, bueno, tiempo después pasan como 6, 7 meses viviendo yo sola. Ya para entonces ya tuve un trabajo, me empecé a hacer de muebles porque el departamento que yo rentaba no tenía más que el espacio. Y esos muebles, los principales que yo recomendaría, obviamente pues es ir viendo el refrigerador, la lavadora y una especie de hornilla o estufa, ¿no? Ya depende de cada quien, y el tanque de gas si lo llegan a necesitar. Esos son como los básicos cuando quieren irse a vivir solos y se van a un lugar económico que de por sí en sí mismo no tiene muebles, ¿no? Hay lugares obviamente amueblados que cuando llegas a ellos es todo lo resuelto antes dicho, pero están más diseñados como para gente que llega a estudiar o gente que llega a trabajar. Entonces son lugares más caros
porque ya traen todo incluido y porque saben las personas de ahí que van a ser personas que solamente van una temporada y se van, ¿no? Las rentas que valen más la pena pues son las que es un espacio que a uno le queda céntrico, porque pues todo lo que no te vas a gastar en camiones y demás te lo vienes gastando a lo mejor en renta, pero se hace un equilibrio, ¿no? Pierdes 3 horas de vida a veces en 3 o 4 horas en el camión en trayectos, a lo mejor del lugar de donde vives por ser muy barato a tus trabajos. Y no, pues tuve beneficio y la bendición de haber elegido vivir yo en pleno centro de la ciudad de Monterrey, así es que muchas de esas ferias me las ahorraba, ¿no? Pues los muebles importantes sería eso, ¿no? La cama, el refrigerador, la estufa y la lavadora. Luego me iría a las responsabilidades, eso sí. Las responsabilidades que uno no sabe o prevé antes de salirse de su casa. Uno cuando sale de su casa no entiende que sí, a lo mejor tú apoyabas en tu casa en ciertas cosas, pero no es lo mismo a hacerlo todo. Entonces, obviamente de cuando te sales no vas a tener dinero inmediatamente para pagarle a alguien para que te ayude a limpiar. Entonces surge ¿qué va a pasar? Que hay cosas que no puedes descuidar así nada más, como lo es lavar los trastes, obviamente, pues porque todos los días comes o al menos desayunarás o cenarás en tu casa. O compras comida, eso también se puede hacer, aunque es mucho más caro, mucho más caro. 2, lavar el baño, porque lavar el baño se le va pasando a la gente y obviamente se va haciendo acumulación de residuos de lo que sea entre sarro y otras cosas en el baño, ¿no? Entonces hay gente que de pronto no está acostumbrada a hacerlo porque pues en su casa a lo mejor no lo hizo y pum, o sea, llega ya el momento donde uno se sale de su casa y eso se tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Yo le recomendaría por sensación de orden tener como el área donde uno descansa y duerme bien organizado y al menos la cama tendida, como que te da la sensación de tranquilidad y relax. Y ya bueno, básicamente cuando uno se va a vivir solo, pues son esas 3 cosas, como que la comida, lo que uno tiene que comer, ahí, bueno, también cuando uno va a comprar las cosas de la comida, pasan que o eliges comprar todo en la calle y te puedes ahorrar tener refri o puedes tener un refri de los chiquitos y la mayor parte de tu comida la compras, pero el problema de ahí es que puedes subir de peso porque las porciones que venden en México particularmente están como diseñadas sobrecalóricas o hipercalóricas. Entonces si empiezas a comer en la calle, pues es una de las desventajas. Es más rápido, le inviertes menos tiempo, a veces vale la pena, pero es más caro, ¿no? Finalmente, si tú compras tu propio mandado, puedes decidir comprarlo de que en el mercado o así. Es una bendición también tener esos mercados grandotes o las centrales de abasto o como le digan en cada ciudad, porque todo lo que es frutas y verduras está extremadamente barato y aprender a cocinar es un punto a favor de cuando uno se sale a vivir solo. ¿Por qué? Porque si te gustan a lo mejor los pies de queso con salsamora, pues tú lo puedes hacer, lo puedes aprender a hacer buscando la receta en internet o lo que sea, ¿no? X comida. Pero pues tienes ese como lujo que te puedes dar tú mismo, mucho más padre si lo compartes con alguien más. A mí me pasó la primera temporada de mi vida que estuve viviendo sola, que invitaba a varios amigos como en el día y comíamos en casa o comíamos en calle o solamente salía yo un rato pues con los amigos y demás. Y ya cuando empecé a vivir con mi novio, porque actualmente vivo con él, pues obviamente cambiaron los hábitos alimenticios porque ya los dos empezábamos a tener horarios, los dos trabajábamos, los dos teníamos que hacer nuestro desayunito al menos rápido, y ya fuimos haciendo cuentas. Ahora sí, de bueno, pues oye, no, si comemos toda la semana, nos vamos a gastar, no sé, 1,000 pesos en puras comidas entre las dos. Y si hacemos el mandado, nos gastamos 500 pesos comiendo mucho más y teniendo para el desayuno y cena, por ejemplo, ¿no? Son como cantidades al aire. Pero cuando uno cocina, obviamente sí, se reduce muchísimo más el gasto. Es que en electrodomésticos, por ejemplo, los que les decía yo como indispensables era el refrigerador, la lavadora y la estufa. Pero ya obviamente si se quieren ver como más elaborados, depende de qué tanto les guste la cocina. La licuadora, el abanico, el clima, los abanicos, porque pues bueno, nosotros vivimos en zonas de calor horribles. Microondas, sí, sí, es cierto. Las palomitas son extremadamente económicas y muy ricas. Y el microondas también es una de las cosas que les puede salvar el momento. Si no tienen como tiempo, es muy práctico y muy padre tener microondas, sí es cierto. Cosas básicas, pues yo me imagino que ya las han de saber, las básicas, o sea, de que yo, pues no, obviamente no puedo comer si no tengo plato,
tenedor, cuchara, cuchillo, vasos para tomar agua, o agua al menos. Yo en su temporada estuve comprando garrafones y pues era agua embotellada porque hubo una temporada donde limpiaban donde estaban construyendo el metro y entonces salía el agua sucia. Y pues ya, básicamente depende del gusto de cada quien y las exigencias y la posibilidad económica. Mientras obviamente un mejor trabajo o mejores ingresos empiezan a hacer mucho más las posibilidades y se vuelven distintas las prioridades, es decir, ya a lo mejor no va a ser tan difícil pagar la renta, sino que ya lo tienes como separado y ya empiezas a comprarte otras chiflazones, así como televisión, pantallas y cosas como a veces innecesarias cuando te vas a vivir, ¿no? Pero tu independiente depende de las prioridades y gustos de cada quien. Por esto sería todo, señalar esas 3 cosas que mucha gente no piensa antes de hacerlo, más que todo porque a veces se nos puede hacer un poco fácil la idea, pero ya vivirlo, eso sí es como otra cosa. Entonces serían las cosas que yo les diría como básicas o indispensables para que las pensaran un poquito y saber, bueno, si pueden cubrir eso. Sí es cierto, hay una youtuber que explicaba, ¿no?, que ella está comprando todo y que bien padre, pero sí es cierto que hay que pensar como en las prioridades básicas para mantener una casa bien, limpia, cómoda para ti, porque cuando te gusta tu casa, te gusta estar en ella. Pero hay obviamente prioridades antes del estético, que es necesario que vayan pensando un poquito a quienes quieran atreverse a hacerlo, por la razón que sea, que se necesita atender eso, ¿no? Lo básico como las comidas, los electrodomésticos indispensables o los más básicos, y entender que los servicios y recibos y demás van por cuenta nuestra y la limpieza en la casa. Entonces, pues ya, yo creo solamente quería decirles o compartirles esa experiencia. Si tienen como alguna otra duda o quieren alguna otra recomendación extraña, pues bueno, ya me dejan ahí en sus mensajes o en los comentarios de aquí abajo. Y gracias por ver el video. Y listo. Los quiero, se cuidan, bye.